Buenas tardes, soy la alumna Randall Lobato Blanca Lisbeth de la carrera de Energías Renovables y les voy a hablar sobre diagramas isomorfos. Gracias. A continuación les explicaré algunos conceptos. A continuación les hablaré sobre los diagramas isomorfos. Daremos una breve introducción sobre qué son. Dice que los diagramas isomorfos se caracterizan por tener la misma forma. Estos diagramas hacen alusión al hecho de que siempre están descritos como una elipse en el medio. Lo que representan físicamente estos diagramas es que ambos componentes, independientemente de la concentración, es de uno y de otro. La fase en que se encuentra, ya sea sólida, líquida o gas, siempre estarán disueltos el uno del otro, para un mismo rango de temperatura y presión. Se dice que un diagrama isomorfo es aquel que describe, por ejemplo, el comportamiento del agua en presencia del alcohol. Estos diagramas son resultados de ciertas propiedades químicas similares entre ambos componentes, como tales sería la polaridad y la densidad. A continuación, les van a explicar algunos ejemplos sobre diagramas isomorfos. Gracias. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Alberto Solís Arenas y les voy a presentar ejemplos de diagramas isomorfos. Comenzamos. Los sistemas binarios se denominan isomorfos cuando existen solubilidad completa de los dos componentes en estado líquido y sólido. Para que ocurra solubilidad completa en estado sólido, ambos elementos aliantes deben tener la misma estructura cristalina, radios atómicos, electronegatividades, casi iguales y valencias similares. Fases de un sistema binario isomorfo. Podemos observar la existencia de una línea que cruza todo el diagrama de fases y que se conoce como línea de líquidos. Por encima de dicha línea de líquidos, todo el sistema se va a encontrar en una única fase líquida, que vamos a etiquetar con la letra L. A su vez, podemos observar la existencia de una segunda línea inferior que cruza también todo el diagrama de fases y que se conoce como línea de sólidos. Por debajo de dicha línea de sólidos, todo el sistema se va a encontrar en una única fase sólida que vamos a etiquetar con la letra alfa. Entre ambas líneas, entre la línea de líquidos y la línea de sólidos, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida. Alfa, ahora vamos a identificar el corte de las líneas de líquidos y de sólidos. Con los ejes de temperatura, el punto de corte con el eje de temperaturas por la izquierda, que vamos a etiquetar como T, nos indica la temperatura de fusión del elemento A puro en nuestro ejemplo. Viene a estar en torno a 650 grados centígrados. El punto de corte de dichas líneas con el eje de temperaturas, esta vez por la derecha que vamos a etiquetar como B, nos da la temperatura de fusión del elemento B puro en torno a 1400 grados centígrados. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Aldair Martínez Rivera y les voy a hablar sobre los diagramas de solubilidad en estado sólido. Primero debemos recordar de que estos diagramas son la representación entre diferentes estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Pero hoy nos vamos a centrar en los estados sólidos o sólidus. Esto va a ser en función de variables elegidas para así facilitar el estudio de los mismos diagramas. Ahora vamos a ver que la temperatura de los sólidos es la curva inferior para las aleaciones de cobre y níquel. Una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura del sólidus. Si se utiliza una aleación cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanecerá por debajo de la temperatura de sólidus, de manera que no va a ocurrir una fusión. Las aleaciones cobre-níquel
se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura entre el líquidus y el solidus. La diferencia de la temperatura entre el líquidus y solidus se denomina rango de solidificación de la aleación. Dentro de este rango coexisten dos fases, líquida y sólida. El sólido es una solución de átomos de cobre y níquel. A las fases sólidas generalmente se les designa mediante una letra minúscula griega llamada alfa. Eso es todo por mi parte y a continuación se les mostrarán unos ejemplos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vengo presentando el tema de diagrama de solubilidad en el estado sólido. Bueno, más que nada vengo ahora sí que hacer un poquito lo que es la explicación de un ejemplo. Nos comenta que la temperatura de sólidos para las aleaciones de cobre y níquel es la curva inferior, el cual pues vendría siendo esta curva, que ahora sí que siempre la inferior es la curva de abajo. Para las aleaciones de cobre y níquel, una aleación de cobre y níquel estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de sólidos. ¿Esto qué quiere decir? Como se comentaba en una clase, que los materiales a cierta temperatura logra haber una dilatación porque se empiezan las temperaturas muy altas, o cuando es muy caliente o todo eso, los materiales logran haber una dilatación. ¿Qué quiere decir esto? Que luego suelen, pues vulgarmente sí se aflojan. Entonces en este caso, a temperaturas muy altas, puede ser que llegue a un estado líquido, que son temperaturas realmente como se dice, o sea, muy elevadas. Para que logres llegar a lo que es un estado sólido, deben de ir ahora sí que enfriándose temperaturas más bajas, para que esto logre, igual como se había comentado, contraerse, para que esto pues igual quede en otro estado. Por ejemplo, lo que es una gelatina, ¿no? Cuando el agua está igual muy caliente, lo que es la preparación, pues llega a estar ahora sí que en un estado líquido. Cuando se empieza a enfriar, o uno la mete a enfriar o algo, llega a un estado de solidificación. Eso viene siendo un ejemplo como que un poquito más claro para nosotros que apenas que vamos viendo este tema. Un ejemplo que podemos hallar en casa es un ejemplo de solidificación. Como aquí nos comenta que para que el cobre y el níquel lleguen a una temperatura de solidificación, tiene que ser 1280 menos 1240, que el resultado da a 40 grados centígrados, para que se logre solidificar. Ahora sí que vengo presentando la manera de este ejemplo. Mi nombre es Agustín Licón Azuara y voy a explicar el tema de diagramas de hierro-carbono. Bueno, el diagrama de hierro-carbono, también llamado de equilibrio o de fases, este se emplea para la representación de las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, y así pues admitiendo que el calentamiento o el enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de difusión o homogenización tienen tiempo para completarse. El estado actual del diagrama de equilibrio de las aleaciones de hierro-carbono fue establecida como resultado de las investigaciones hechas por varios científicos. La elaboración de este diagrama fue empezado por Dmitry Chernov, quien estableció en 1968 los puntos críticos del acero. También el diagrama de fases nos muestra dos composiciones singulares. Son la eutéctico. Aquí esta composición es para la cual el punto de fusión es mínimo, que se denomina ledburita y que contiene un 4,3% de carbono, 64,5% de cementita. La ledburita aparece entre los constituyentes de la aleación cuando el contenido en carbono supera el 2%,
y es el responsable de la mala forjabilidad de la aleación, marcando la frontera entre los aceros con menos de 2% de carbón y las fundiciones con porcentajes de carbono superiores que no son forjables y fabricadas por moldeos. Y el eutectoide. Un eutectoide en la zona de los aceros equivale a eutéctico, pero en estado sólido, donde la temperatura de la transformación de la austenita es mínima y el eutectoide contiene un 0,77% y se denomina perlita. Bueno, este está constituido por capas alternas de ferrita y cementita, siendo así sus propiedades mecánicas intermedias entre la fase de ferrita y la de cementita. Y a continuación un compañero va a explicar un ejemplo del diagrama. Gracias. Hola, mi nombre es Jorge Adrián Segovia Márquez y voy a hablar sobre las fases y constituyentes de lo que son los diagramas de fases de hierro-carbono. Bueno, el hierro puro presenta 3 estados alotrópicos a medida que se incrementa la temperatura desde la temperatura ambiente. Bueno, el primero es hasta los 911 grados centígrados. El hierro ordinario se cristaliza en el sistema cúbico de cuerpos centrados y recibe la denominación de hierro o ferrita. Bueno, este es un material dúctil y maniable, responsable de la buena forjabilidad de las aleaciones con bajo contenido en carbono, y es ferromagnético hasta los 770 grados centígrados. De ahí tenemos el segundo, que es de los 911 a los 1400 grados centígrados. Se cristaliza en el sistema cúbico de caras centradas y recibe la denominación de hierro o austenita. En este, dada su mayor compacidad, la austenita se deforma con mayor facilidad y es paramagnética. De ahí tenemos el tercero, que es entre los 1400 y 1538 grados centígrados. Se cristaliza de nuevo en el sistema cúbico de cuerpo centrado y recibe la denominación de hierro alfa. En este, a mayor temperatura, el hierro se encuentra en un estado líquido. Si se añade carbono al hierro, sus átomos podrían situarse simplemente en los intersticios de la red cristalina de este último. Bueno, que sin embargo en los aceros aparece combinación formando carburo de hierro, es decir, un compuesto químico definido que recibe denominación de cementita. De modo que los aceros al carbono están constituidos realmente por ferrita y cementita. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima.